18 de junio del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisamos hoy quiénes son nuestros invitados. Estarán Carla Cadena, asambleísta de Alianza País, integrante de la Comisión de Fiscalización. También nos acompaña Ana Galarza, asambleísta por Creo Suma, y Paola Vintimilla, asambleísta del Partido Social Cristiano. Las tres debatirán sobre la responsabilidad política en el manejo de los sectores estratégicos de acuerdo al decreto 15 del expresidente Rafael Correa, quien delegó al vicepresidente de la República, Jorge Glass, que coordine, que controle y que supervise estos sectores. Entonces, ¿cabe un juicio político? ¿Cómo sustentar las pruebas de cargo o de descargo? Lo vamos a examinar de inmediato. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenin? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, un buen día para todos. Carla Cadena es asambleísta de Alianza País por Manabí y miembro de la Comisión de Fiscalización. Ana Galarza, asambleísta de Tungurahua por la Alianza Creo Suma, y Paola Vintimilla, asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano. Son nuestras invitadas para debatir sobre el juicio político al vicepresidente de la República, Jorge Glass. Cada invitada tendrá 1 minuto y medio para su respuesta. La primera parte conmigo, la segunda con Estefi. Buenos días, bienvenidas a Contacto Directo. Muy buenos días. Vamos a empezar Buenos días, Lenin. Buenos días a todo el Ecuador. Vamos a empezar. Buenos días a todo el Ecuador. Buenos días. Vamos a empezar con Paola Vintimilla, luego con Ana Galarza y cerraremos con Carla Cadena. El último juicio político a un vicepresidente de la República fue a Alberto Dajic el 2 de octubre de 1995 a pedido del Partido Social Cristiano. Dajic fue absuelto por el Congreso Nacional, pero enjuiciado penalmente por el presidente de la Corte Suprema de Justicia. En todo caso, un juicio político juzga la responsabilidad que se ha puesto sobre un funcionario en el manejo y administración de los asuntos a su cargo. Y en este caso, el encargo de los sectores estratégicos se lo hizo a Jorge Glass, el presidente Rafael Correa, mediante decreto ejecutivo número 15 de junio 4 del 2013, así lo hizo. Pregunto, ¿las pruebas que se presenten de esta falta política deben ser iguales a las que se deben presentar para un juicio penal? Paola Vintimilla. Bueno, muy buenos días a todos una vez más. Bueno, el país ha pasado 10 años, mi querido Lenin, 10 años sin ningún tipo de fiscalización. Les guste o no les guste, han llegado vientos frescos a la Asamblea Nacional para dar paso a esa fiscalización que tanto pide el país. Mientras Alianza País no quiera que haya un juicio político, no hay pruebas que valgan, no hay pruebas que sirvan para que ese juicio político se dé. Sin embargo, ahí estaremos como la bancada del Cambio Positivo, apoyando a toda iniciativa que haya para un juicio político. Esa es nuestra labor. Esa es la labor de un asambleísta, de fiscalizar, y desde ahora se empezará a hacer con el apoyo o sin el apoyo de la bancada de Alianza País. ¿Existen las pruebas para llevar a un juicio político al vicepresidente Glass? Su respuesta, Ana Galarza. Pruebas como la que estoy presentando en este momento, un informe de la Contraloría General del Estado hacia la vicepresidencia de la República del Ecuador. Aquí está, DAAC 34-2017, de la tierra de mi contertulia Manabí, tierra también de mis antepasados Manabí. No solo que el vicepresidente Jorge Glass ha probado que donde él está la corrupción, hablando por los sectores estratégicos, los cuales fueron encargados por decreto ejecutivo número 15, sino también por la reconstrucción de la provincia de Manabí. Un crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo fue utilizado para fines para los cuales no había sido admitido. Eso en derecho se llama peculado, y en el artículo 129, numeral 2, también nos habla del peculado como una causal para juicio político, además de las pruebas que tenemos de concusión y cohecho a cargo de los sectores en los que ha estado inmerso el señor vicepresidente de la República del Ecuador, Jorge Glass Espinel. A criterio de Carla Cadena, ¿en un juicio político se requieren las mismas pruebas que se presentan en un juicio penal? Buenos días, por supuesto que no. Aquí esto no se trata de iniciativas, de apoyo, no.
Esto se trata de establecer y cumplir con la Constitución de la República. La única forma por la cual podemos llamar a un presidente o vicepresidente de la República, hacer un llamamiento a juicio, la única forma es solamente, está establecido en el artículo 129 de la Constitución, y que tiene que cumplir con 3 causales. Una de estas 3 causales tiene que haberla cumplido personalmente la persona que comete delitos contra la seguridad del Estado, peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito o también delitos de lesa humanidad. Yo quiero preguntarle aquí a las asambleístas, ¿tienen una sola prueba de estas de aquí, que son los requisitos fundamentales para llevar a un presidente o vicepresidente de la República a un juicio político? El artículo 129 de la Constitución efectivamente señala cuáles son las causas para iniciar un juicio político al vicepresidente de la República, y son delitos contra la seguridad del Estado, contra la administración del Estado. Este sería el caso de Jorge Glass, y también delitos de lesa humanidad es otra de las causales, pero el mismo artículo 129 excluye que sea necesario el enjuiciamiento penal previo. Sin embargo, el fundamento de este juicio político son casos previamente judicializados por las redes de corrupción de Petroecuador y de Odebrecht. Hay evidencias en esos casos que comprometen la diligencia y cuidado que debió tener el vicepresidente Glass en coordinar, controlar y supervisar los sectores estratégicos de acuerdo al mandato del decreto presidencial número 15, Paola Vintimilla. Bueno, en este caso, la bancada de Creo Suma, a través de Roberto Gómez, que es el interpelante, tendrá que demostrar esas pruebas. Tendrá que demostrar, y de esa manera nosotros apoyar ese juicio político. Creemos sobre todo que hay pruebas suficientes de por lo menos responsabilidad política al haber admitido, al haber recibido de parte de Rafael Correa ese decreto donde le pone como supervisor, como controlador de todos los sectores estratégicos. Y yo creo que eso es suficiente para una duda razonable de que él debería ir a un juicio político. Ese juicio político no quiere decir que sea culpable o inocente. Parece que la bancada de Alianza País sigue blindando, sigue protegiendo a su gente. Es más, tenemos una presidenta de la Comisión de Fiscalización que más parece abogada de Jorge Glass y de Galo Chiriboga. En vez de dirigir una comisión, simplemente se dedica a callar a la oposición con cualquier pregunta que se lo haga. Él debería ir a un juicio político para que pueda demostrar con pruebas que no tiene ninguna responsabilidad. Sería la única manera. Al igual que el interpelante, que en este caso es de la bancada de Creo Suma, pueda mostrar todas sus pruebas de cargo que tiene contra el vicepresidente. De lo contrario, no podemos saber si él tendrá las respuestas y las pruebas para defenderse, y también si la bancada de Creo Suma tiene las pruebas suficientes para demostrar que él tiene que ir a un juicio político. Ana Galarza ha mostrado un informe de la Contraloría al que ha llamado pruebas. Si existen las evidencias, ¿por qué no se puede proceder con un juicio político? ¿Qué pasa? Este es un informe de Contraloría, no lo digo yo, es un informe que va contra la vicepresidencia de la República. El vicepresidente de la República es Jorge Glass Espinel. En respuesta al asambleísta de Alianza País, le quiero decir que este es nuestro trabajo es fiscalizar. Usted también debería tener este informe de Contraloría para que pueda analizar lo que incluso pasó en su territorio, en Manabí. Es impresentable que se hayan gastado $50,000 en la alfombra, una alfombra de lujo para las oficinas del Ministerio del Interior de Pedernales. Familias que todavía estaban en carpas, pero no. Las oficinas del Ministerio del Interior con su alfombra de $50,000. Además, para eso no eran destinados esos fondos. Y como todos los ecuatorianos y todos los conocedores de materia jurídica y política, sabemos que un centavo destinado para algo para lo cual no haya sido previsto, eso es peculado. Peculado del encargado y encargada y miembro y titular de este informe de Contraloría. El señor vicepresidente, causal suficiente para juicio político, como lo dijo, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, peculado, esto es peculado. En el oficialismo se considera que no hay evidencia de nada, pero lo cierto es que si en las áreas estratégicas ha campeado la corrupción es porque no hubo
de manera evidente controles. Si no era el vicepresidente el encargado, como dice el decreto, de controlar y supervisar lo que ocurría en esos sectores, entonces, ¿quién es el responsable de ese desbande, Carla Cadena? El responsable de controlar es la Contraloría. El decreto lo que dice es que él es el encargado, el vicepresidente es el encargado de coordinar la formulación y la ejecución de políticas, de proyectos. Sobre eso sí tiene bastante responsabilidad política nuestro vicepresidente Jorge Glass. Él tiene la responsabilidad política de haber dado a todas las escuelas públicas, dotarlas de internet, de darle una educación básica, apropiada y no como en tiempos de la partidocracia. Si quiere hablar de reconstrucción, querida compañera, vamos y yo la invito a Manaví, porque yo sí he sentido como manavita, nunca hemos estado solos. Nuestro vicepresidente y con la ley de solidaridad se llevó la reconstrucción efectiva y pronta. Y ahora, a un año del terremoto, ya los albergues oficiales no existen. Ahora lo que existe son casas bien en urbanizaciones con todos los servicios básicos, y también se le ha dotado de créditos a las personas, a los comerciantes, para poder salir de esta desgracia que nos afectó a todos los manavitas. No se ha comprobado, no tienen una sola prueba, y sí me molesta un poco, Lenny, que usted asevere que estaría el vicepresidente en el artículo 129, numeral 2, estaría implicado en concusión, cohecho. No hay una sola prueba que muestre que nuestro vicepresidente de la República ha cometido un acto ilícito. No, yo no he hablado ni de concusión ni de cohecho, no soy juez ni fiscal, eso lo determinarán las autoridades. ¿Cómo se trata de un juicio político? La defensa es también política, en el sentido de desviar la atención ciudadana hacia temas del Estado, de propaganda, como por ejemplo la rehabilitación de Manaví por el terremoto. La sustanciación de los temas de fondo, como pruebas de cargo y de descargo, corresponden a la Comisión de Fiscalización sin la coreografía de barras que interfieran con la labor de los asambleístas. Paola Vintimilla. Ya hemos visto lo que es lo que fue la presentación del vicepresidente de la República. Cuando nosotros llegamos, los asambleístas de oposición no teníamos ni siquiera dónde sentarnos. Las barras de arriba, las barras de abajo estaban repletas de gente pagada por Alianza País o co-liderarios del partido Alianza País. Definitivamente esto es solamente un show mediático, y si queremos que ese show mediático se acabe de una vez por todas, pues deberían dar paso a ese juicio político. La asambleísta Carla menciona que aquí la responsabilidad política es del Contralor. ¿Quién puso ese Contralor? Díganme ustedes. Un consejo de participación ciudadana que manejan ellos íntegramente. Ellos pusieron por tercera vez al mismo Contralor, que ahora le están poniendo un juicio político, porque entonces ahora sí nos sirvió. Ahora en este momento no sirve, porque él es el responsable de las áreas estratégicas. Él tenía que haber controlado, y el vicepresidente se lava las manos como Poncio Pilatos y él no tiene nada que ver en esto. Por favor, se están contradiciendo ustedes mismos. Si la Comisión de Fiscalización es de mayoría oficialista, ¿qué es lo que esperan ustedes de ella, Ana Galarza? Los conmino a que se pongan la camiseta del Ecuador. El Ecuador, por respeto, se merece conocer la verdad, que exista justicia, que no se aplaudan frases tan sinvergüenzas como que nos roben todo menos la esperanza. Aplausos, lo cumplieron, pero eso no convenía para el Ecuador y no vamos a permitirles que sigan haciendo, porque ahora sí se va a inaugurar la fiscalización desde la Asamblea Nacional, con ustedes o sin ustedes, porque a nuestro favor tenemos al pueblo, porque por cada dólar que toman para alfombras de lujo, para $5,000 en papas Pringles, para $6 millones en lubricantes, por cada dólar no hay medicinas de calidad. Por eso es que el Estado no tiene dinero para pagar las jubilaciones, jubilados que también son ecuatorianos y sobre todo seres humanos, y todos vamos por ese camino. Ustedes tienen que respetar al Ecuador, deben dejar un discurso que traducido a los hechos no existe. Alfombra roja para la corrupción en la Asamblea. La Ley Orgánica de la Función Legislativa dice en su artículo 23 que todos los asambleístas tenemos voz en todas las comisiones. Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Fiscalización nos puso una mordaza. ¿Y qué es lo que pasó? Cuando la asambleísta de Loja, Yanine Cruz, levantó un cartel con una pregunta, no una acusación,
2 asambleístas varones de Alianza País la maltrataron. Siempre han dicho desde el oficialismo que no se quiere hacer de la fiscalización un show, pero cuando acudió el vicepresidente Glass a la comisión se permitió el ingreso de barras y que se instale una tarima para después en el exterior de la asamblea. ¿Se está diciendo una cosa y se está haciendo otra, Carla Cadena? Bueno, primero quiero aclararle a la legisladora Ventimilla que yo no he dicho que el Contralor tiene responsabilidad política, en lo absoluto. Él tiene la responsabilidad de controlar las funciones del Estado y a todos los funcionarios públicos. Respecto a su pregunta, mire, los ciudadanos, la mayoría de los ciudadanos fue muy conocido en las redes sociales y en todos lados que iba a comparecer el señor vicepresidente, iba a ir voluntariamente a una comisión general, en la cual todos los asambleístas, todas las bancadas tuvieron la oportunidad de hacerle todas las preguntas que quisieron al señor vicepresidente. Y ahí hubiera sido, por ejemplo, un escenario muy apropiado para que muestren las pruebas que tanto dice que tienen. Pero bueno, el show mediático lo hicieron ellos. Ellos quisieron convertir la asamblea en un circo. Las que sacaron letreros fueron la oposición. Quienes no ocupaban sus sillas adecuadamente y que tuvieron que llamarle la atención varias veces fueron las personas de la oposición, hasta que entendieron que estábamos en la Asamblea Nacional, no en ese Congreso del pasado, que podían hacer todo lo que querían, que destituían presidentes sin apego a la ley. Por eso nosotros, los fiscalizadores, vamos a hacer respetar el debido proceso y todos los derechos y las garantías constitucionales que tienen todas las personas en este Estado de Derecho que ahora vivimos desde el 2008. Gracias a Carla Cadena, Paola Ventimilla y Ana Galarza. Estefi continuará con la segunda parte del debate. Y cuando son las 7 de la mañana con 17 minutos con ustedes, nos vamos a una pausa. Al regresar, seguimos hoy en debate. Estamos conversando con Carla Cadena de Alianza País, Ana Galarza por Creo Suma y Paola Ventimilla por Partido Social Cristiano. Las tres hablamos en el siguiente bloque sobre la comparecencia del vicepresidente Jorge Glass ante la Comisión de Fiscalización. Quédese usted con esta segunda parte aquí en nuestra sintonía. Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Continuamos el debate hoy con Carla Cadena, Ana Galarza y Paola Ventimilla. Bienvenidas y buenos días a las tres nuevamente. En este bloque de debate vamos a empezar primero con Carla Cadena, seguida de Paola Ventimilla, y cerramos con Ana Galarza. Les recuerdo que tienen 1 minuto y medio para cada respuesta. Ya hablaban ustedes sobre la comparecencia del vicepresidente Jorge Glass, y hay que decir que pues compareció voluntariamente a esa comisión de fiscalización para informar de su gestión en los sectores estratégicos. ¿Ustedes consideran que explicó suficientemente la relación con su tío Ricardo Rivera, con Odebrecht, por lo cual la Fiscalía ha formulado cargos contra Rivera? Carla Cadena, de Alianza País. Por supuesto que sí, varias bancadas le hicieron esa pregunta y explicó muy bien que pues la relación, él no tiene ninguna relación comercial ni laboral con su tío Ricardo Rivera. No entiendo por qué la vinculación al señor Rivera se lo está juzgando por una presunta asociación ilícita. La Fiscalía tendrá que establecer todas las responsabilidades penales en contra de él, y nosotros, dentro de nuestra labor fiscalizadora, nuestra labor legislativa, nosotros tenemos que asegurarle a la ciudadanía, hacer cumplir la Constitución y darle la verdad, darle un baño de verdad a la ciudadanía, y no como quiere confundir la oposición. Por supuesto que no tiene ningún acto que lo vincule más que el familiar, ¿no? Y uno no escoge a la familia. Paola Ventimilla, gracias Karina. Paola Ventimilla, ¿qué quiere saber el Partido Social Cristiano sobre la relación también de Jorge Glass con su tío Ricardo Rivera y a su vez de Ricardo Rivera con Odebrecht? ¿Tuvieron las respuestas allí? Estefi, lo que hizo el vicepresidente en esa comparecencia fue una rendición de cuentas con una abogada, como ya conocemos, que se ha vuelto la presidenta de la Comisión de Fiscalización. Mentira que todos pudimos hacer preguntas. Hubo un grupo de preguntas que presentaban por bancada, todas eran leídas a la vez y él contestaba después al último de que todas las personas hacían. Y bueno, y eso no tengo que estar explicando, yo creo que todos lo pudieron ver, todos vieron el show mediático que quiso montar Alianza País, todos vieron que nosotros no teníamos ni dónde sentarnos. No me vengan a decir que habían sillas porque no las había, tuvieron que sacar sillas de bodega para hacer que los asambleístas que habíamos pedido con 24 horas de antelación nuestra presencia ahí, por lo
lo menos nos merecíamos en nuestra sede, en nuestro lugar, unos puestos fijos para poder escuchar y para poder hacer todas las preguntas que hubiéramos querido. Ellos manejaron esto como les provocó, como quisieron, y él contestó lo que quiso contestar. No hubo ahí una contrapregunta. La entrada del tío en la política se da un poco porque el vicepresidente así lo hace en la parte de telecomunicaciones. Yo creo que si mañana tengo una sobrina, un tío, un primo, un hermano que entra al Estado porque yo estoy ahí, pues es mi responsabilidad lo que él haga o deje de hacer. Que él diga que no le ve nunca, bueno, la ex esposa justamente de Rivera ha desmentido eso. Bueno, ahora lo importante es, ¿y para qué sirven las comparecencias? Para ustedes como fiscalizadoras también, la asamblea, es que se puedan responder ante esas inquietudes en un proceso de fiscalización, de indagar, de ver cuáles son las pruebas de cargo, de descargo. Ana Galarza, de Creo, ¿qué era lo que ustedes quisieron saber? ¿Sirvieron esas explicaciones? Lo que se vio fue una sabatina de miércoles, porque fue en miércoles. Y déjenme decirles que de una manera ilegal, porque la ley orgánica de la función legislativa nos permitía preguntar a todos quienes previo oficio pedíamos realizarle preguntas al señor vicepresidente. La presidenta de la Comisión de Fiscalización no lo permitió. La asambleísta Cruz levantó una pregunta. 2 asambleístas de Alianza País la violentaron física y emocionalmente. En el Pleno de la Asamblea Nacional dieron las espaldas a un exhorto en contra de la violencia de género. Están a favor de la violencia de género, nosotros no lo estamos así. Sin embargo, lo que sí les puedo decir es que donde está Glass está la corrupción. No son en los sectores estratégicos. Ya lo vimos con Carlos Pareja Yanuseli, ya lo vimos con Alex Bravo, ya lo vemos también con la reconstrucción de Manabí, ya lo vemos también con San Francisco, en mi provincia, Tungurahua. Tengo toda la documentación que desde su presidencia en el Fondo de Solidaridad las cosas se hacían de una manera pésima. No tenemos un vicepresidente probo y por eso con las pruebas nosotros demostraremos que nos merecemos algo mejor. En estos momentos el Ecuador se merece algo mejor y como considero que existen asambleístas decentes, estoy segura que contaremos con los votos suficientes para la censura al vicepresidente de la República del Ecuador. Y hablando sobre fiscalización, pues lo que tenemos también es que esta década, del 2007 al 2017, es tal vez pues el más prolongado periodo en la historia nacional sin que se haya sustanciado juicios políticos contra miembros del gabinete ministerial, del Ejecutivo. Esta falta de rendición de cuentas, porque ¿en verdad el país ya cambió, ya no se dan estos casos de corrupción, o es que hubo una falta de fiscalización más bien que ha estimulado la corrupción en la administración de los recursos del Estado? Carla Cadena, su turno primero. Por supuesto que no. A lo largo de este periodo de los 10 años, la Revolución Ciudadana ha instaurado mecanismos para combatir y en lucha contra la corrupción. Ya pronto estaremos en la Comisión de Justicia elaborando ya el informe para dar paso a lo que fue la consulta popular, para que no existan los evasores y estos empresarios corruptos que tienen dineros en paraísos fiscales, que hasta el momento de hoy no explican cómo hicieron su fortuna de $1 millón a 30 millones de dólares. No explican eso todavía. Eso sí es corrupción. Nosotros, la Revolución Ciudadana, ese es un mecanismo de lucha contra la corrupción. Pero también usted no se acuerda cómo eran las aduanas antes, los motines políticos que se repartían en el pasado. Eso es combatir con la corrupción. Crear hidroeléctricas para que no existan las barcazas, dar salud, generar empleo. Todo esto que la comparecencia, por ejemplo, que el señor vicepresidente, que sí fue realmente una exposición de lo que él ha hecho y cómo ha cambiado y transformado la patria en el cambio de la matriz productiva, claro que sí fue una rendición de cuentas porque él expuso al país cómo ha cambiado en estos 10 años. Paola Vintimilla, por PSC, ¿ha cambiado así el país tanto que ya no se dan esos casos, tanto que ya no se han sustanciado en la Asamblea juicios políticos, por ejemplo, contra miembros del gabinete? Porque me refiero específicamente a los juicios políticos en los casos del Ejecutivo. ¿Usted cree, la ciudadanía cree que no ha habido corrupción estos últimos 10 años? Y yo les pregunto una cosa.
La mejor defensa es el ataque. Y ellos lo que hacen es hablar de los 10 años anteriores. Yo les pregunto, han tenido 10 años de justicia propia. ¿Por qué no han llevado a los implicados en esos 30 años anteriores o 40 años anteriores que quieren hablar? ¿Por qué no les han llevado ante la justicia? ¿Tienen las pruebas? ¿Por qué se llenan la boca siempre hablando de lo que ha pasado antes de esos 10 años? Tienen justicia propia, lo han tenido contralor, han tenido justicia, han tenido lo que han querido durante estos 10 años, un totalitarismo que ha sido evidente, que no se puede tapar el sol con un dedo, un Consejo de Participación Ciudadana que les ha dado esa potestad, que les ha dado el contralor, el procurador, que les ha dado el defensor del pueblo, que les ha dado el Consejo Nacional Electoral, que les ha dado absolutamente todo lo que ustedes han querido. ¿Por qué no han fiscalizado entonces ustedes de esos 40 años pasados? Esa es la pregunta que les hago. Dejen de llenarse la boca hablando de la corrupción de los años pasados. Hablemos de la corrupción de estos últimos 10 años, no de antes, sino porque no hicieron algo. Sobre esta posición y la fiscalización, ¿cuál es la opinión de Ana Galarza de Creo Suma? Concuerdo en algo que dice el señor vicepresidente. Una verdad a medias es una mentira. Y es momento que los asambleístas oficialistas dejen de mentirle al Ecuador. No ha existido fiscalización en estos últimos 10 años. ¿Saben quién le hizo la tarea al bloque oficialista que tuvo una mayoría aplastante en la Asamblea Nacional? Marcelo Odebrecht. No ha nacido un nombre de la Comisión de Fiscalización o de cualquiera de los asambleístas de Alianza País, de los involucrados en los casos de corrupción en Odebrecht. Y ahora, ¿qué es lo que vemos? No lo digo yo, sino son los actos propios de los asambleístas de Alianza País. Tapan, encubren, blindan, se sujetan a la agenda antojadiza del señor vicepresidente. Pedimos que vaya a comparecer en el Pleno de la Asamblea Nacional, donde todos los asambleístas podíamos realizarle preguntas. Votaron en contra. La Comisión de Participación Ciudadana, presidida por oposición, lo llama a comparecer, ni siquiera responde. En el momento en que él les ordena, porque al parecer también es su jefe, ahí sí lo reciben con alfombra roja. Eso se llama fiscalizar, que en el momento en que se les entrega pruebas, niegan que ahí se encuentre el nombre, pruebas de un dictamen que yo le entregué a la asambleísta Soledad Buendía, y osó mentirle al pueblo ecuatoriano. Bueno, y ahora el reto de la fiscalización estará también en sus manos y en los nuevos integrantes de esta asamblea. Permítanme hacer una pausa cuando son las 7:32. Regresamos aquí en Contacto Directo y en debate con Carla Cadena de Alianza País, Ana Galarza por Creo Suma y Paola Vintimilla por el Partido Social Cristiano en la parte final. Quédese usted en nuestra sintonía. Son las 7:36 en Contacto Directo y seguimos en debate hoy conversando a propósito de fiscalización y si procede o no el juicio político contra el vicepresidente Jorge Glass. Y ya hemos tratado algunos temas y en cuanto a esa lucha contra la corrupción, porque es lo que está sobre la mesa, pues se entiende que un proceso de depuración en la Asamblea no solo que le beneficia a una sociedad que está ofendida por los abusos cometidos con los recursos de los más pobres, porque hay que decirlo así, sino también al propio proyecto político que durante una década archivó algunos casos de luchas contra la corrupción. ¿Fue este un clamor popular en la campaña electoral que ustedes, los representantes del pueblo, no pueden ignorar? Y le pregunto, ¿es suficiente la estrategia anticorrupción de Lenín Moreno, Carla Cadena? Mire, la lucha contra la corrupción del gobierno de la Revolución Ciudadana ha sido frontal. Y parece que las compañeras no estuvieron atentas el día de la exposición de la comparecencia voluntaria que tuvo el señor vicepresidente al seno de la Asamblea, a la Comisión de Fiscalización. Yo quiero preguntarles, ¿quién de su gobierno, si en su gobierno descubrieron algún acto de corrupción? Nuestro gobierno ha tenido un acto
férveo contra la lucha contra la corrupción. Y aquí están las acciones que Jorge Glass ha presentado de lucha contra la corrupción. Denuncias presentadas, denuncias en el caso de Brecht en el 2016, denuncias penales, pedido a la Fiscalía de rendición de testimonios a ministros, funcionarios públicos y relacionados. Investigación caso Caminosca, solicita investigaciones y da una declaración juramentada. Hasta el día de hoy estoy yo esperando. Invito también pues al señor de su bancada, el señor Lazo, a que venga al seno de la Asamblea y nos explique si tuvo o no tuvo responsabilidad durante el feriado bancario. La denuncia del caso de agua potable de Esmeralda, sentencia 3 años de prisión por cohecho en mayo del 2015. Denuncia el caso de adjudicación de frecuencias de radio, denuncia presentada junto a la Secretaría de la Política. Denuncia presentada contra involucrados de refinería de Esmeralda, contratos de repotenciación de la refinería de Esmeralda. Esto no me lo estoy inventando, estos son hechos concretos que nuestro gobierno, la Revolución Ciudadana y precisamente el señor vicepresidente ha denunciado. Ahora, eso en esa misma línea, eso habla mucho sobre la responsabilidad de los propios asambleístas, el que incluso las denuncias que se conozcan sean por parte de las mismas personas involucradas o de los miembros del gabinete, no de la Asamblea. Habla de la responsabilidad en fiscalización de los legisladores. Paola Vintimilla, ¿qué están haciendo ahora ustedes que están también en la Asamblea con cada uno de sus partidos y en su caso con el Partido Social Cristiano para responder a ese clamor del cual hablamos? El clamor está ahí, las ganas y la lucha está ahí por parte de nosotros. El problema es que el CAL tiene mayoría Alianza País. El problema es que en la Comisión de Fiscalización tiene mayoría Alianza País. En el caso del juicio contra el vicepresidente se necesita una aprobación de la Corte Constitucional que ya hemos visto que en varias resoluciones ha dado a favor del gobierno. Así es que mientras Alianza País no quiera hacer su trabajo, que no solamente es legislar, sino también fiscalizar, no va a haber fiscalización en este país. Nosotros podemos presentar todas las pruebas, podemos gritar, podemos patalear si usted quiere, pero mientras ellos no quieran dar paso a un juicio político, lamentablemente los juicios políticos se quedarán en esa comisión de archivo, en esa comisión de fiscalización. Hasta ahí llegarán. Es un error terrible para el gobierno de Lenín Moreno. Él tiene que quitarse esa mochila de encima. Le está haciendo muchísimo daño y parece que los asambleístas que ahora representan a ese gobierno y a Lenín Moreno no se están dando cuenta el daño inmenso que le están haciendo a su proyecto político. Ana Galarza, y con su intervención terminamos. Lo que acabamos de escuchar también es parte de lo que hemos escuchado durante este periodo, es decir, la imposibilidad que sienten los asambleístas de oposición de poder fiscalizar, que por cómo está integrado el CAL, la integración de la Asamblea, que qué pasa con la Corte Constitucional o con el Consejo Nacional Electoral. Entonces, pero lo que no podemos esperar es de brazos cruzados un nuevo periodo legislativo. Entonces, ¿qué otras opciones están barajando desde su bancada de Creo Suma en estos casos en particular? Stephanie, ecuatorianos, existimos asambleístas que sí vamos a la Asamblea a trabajar, no a comprar joyería, no a dormirnos, no a comer, sino a tener documentos que avalen nuestra lucha. La lucha contra la corrupción de la que habla la asambleísta de Alianza País es una pantomima. Existe un informe de Contraloría con responsabilidad penal hacia Nilsen Arias, subgerente de Comercio Internacional de Petroecuador. Encuentran $500,000 que no puede ser justificado. Contraloría pone responsabilidad penal. Yo no sé qué es lo que pasa con los tíos de la revolución. El tío del expresidente Correa, el exfiscal Galo Chiriboga, ordena que se archive. Un reflejo de lo que también se ve en la comisión de archivo, comisión de fiscalización. Mire, nosotros no vamos a permitir que se sigan burlando del pueblo ecuatoriano. Nosotros haremos respetar ese pueblo ecuatoriano. Haremos respetar a todos esos jubilados, a esos maestros jubilados que de una manera demagógica les ofrecieron pagarles lo que por haber formado a centenares de generaciones se merecían obtener. Qué mentira escuchar al señor vicepresidente decir que antes no habían médicos, antes no habían maestros, antes no habían carreteras. Al 7º día crearon el universo. ¿Es eso? Por favor, dejen de burlarse del Ecuador.
Y así tienen ustedes algunas de las propuestas, opiniones hoy de Carla Cadena por Alianza País, Ana Galarza, Creo Suma y Paola Vintimilla por el Partido Social Cristiano acompañándonos en debate aquí en Contacto Directo. Gracias a las tres por haber estado con nosotros y haber aceptado también esta invitación. Muchísimas gracias. A ustedes. Antes de cerrar, hablamos sobre la Comisión de Fiscalización a propósito de los temas que conversamos. En la Asamblea se avanza en esa comisión en el análisis, en cambio, para la censura del excontralor Carlos Polit. Los legisladores quieren terminar con el informe sobre el juicio político para recomendar si pasa o no al Pleno. Es la sesión donde el ponente del juicio político, Daniel Mendoza, debía exponer las pruebas contra el excontralor Carlos Polit. Lo hizo a través de una presentación. Dice por qué el funcionario debe ser censurado. Porque fue cómplice, porque fue solapador, encubridor de los actos de corrupción que el Ecuador hoy conoce. Además señala que, por ejemplo, entre enero y junio de este año, el excontralor Polit estuvo un 54% del tiempo de vacaciones y otra parte con licencia. 11% en comisión de servicio. Solamente ha estado en funciones el 34% desde el mes de enero. El caso Odebrecht asegura tener certificación de Contraloría y Fiscalía de que Polit no actuó. Ninguna de las auditorías realizadas por la Contraloría General del Estado a los 33 contratos celebrados por la empresa Odebrecht presenta o establecen ningún tipo de responsabilidad. Esto lo contradice el abogado del excontralor, quien entregó los documentos de defensa esta mañana a la Asamblea. 16 debería ser con el de San Francisco, ¿no? Cada una con las responsabilidades que correspondían. A Polit se lo acusa de incumplimiento de funciones. Su abogado lo niega. Miles de documentos en los cuales pues se ratifica una vez más de que el enjuiciado, el doctor Carlos Polit Fayoni, efectivamente sí cumplió con su tarea. La comisión decidió acelerar el paso y hoy mismo aprobar el informe de si el juicio político pasa o no al Pleno. No todos estuvieron de acuerdo. Raúl Tello dice que no se dará tiempo suficiente para revisar la documentación presentada. Yo no estoy de acuerdo que actuemos con celeridad cuando conviene, porque se trata de tapar la olla lo más rápido posible, y que actuemos a modo Fonsi, despacito, cuando no nos conviene. Pero no es todo. El propio presidente de la función ya anticipó al Pleno cuándo podría darse la sesión de juicio político. Si este informe es aprobado mayoritariamente, el Pleno para el juicio político se llevará a cabo el día domingo a las 3 de la tarde. El juicio. Y así estamos despidiendo esta emisión de Contacto Directo. Como siempre a ustedes, gracias a su sintonía, Lenin. Nos volvemos a encontrar mañana. Será hasta entonces un buen día para todos. Buenos días.